Es noche de cuarto grado, querida Adriana, échemelo. Espacio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, al que llega Yasmín Ugalde, como siempre. Le ofrezco una disculpa a Yasmín por el tiempo que han estado esperando ella, nuestra invitada especial, pero vamos con todo, mi querida Yasmín. El tema del día de hoy va a sacar chispas, sobre todo porque le arde a la oposición que ya gobernó y que no fue capaz de hacer lo que está ocurriendo hoy en plena cuarta transformación. Querida Yasmín Ugalde, ¿cómo estás? Vicente, pues contenta de estar aquí en este espacio, de poder platicar con tu audiencia. Y sí, justamente el tema del que queremos hablar, como siempre, un poco con la intención de elevar un poco el nivel del debate y que no se quede, sobre todo este tema, que no se quede en la tripa, ¿no? Porque casi todo lo que se ha estado hablando alrededor del tema que vamos a plantear el día de hoy ha sido criticado desde la oposición, muy desde la víscera, muy desde el clasismo, muy desde esto que venimos arrastrando y de lo que hemos querido erradicar, que es esta división que polariza a partir de el racismo, el clasismo, ¿no? Los comentarios que se han vertido a partir de esto han sido bastante desagradables y nos parece pertinente profundizar en medio de toda esta locura. Realmente los últimos días han dado de mucho de qué hablar. Este pudiese ser uno de muchos de los temas que sabemos que tenemos que profundizar, pero no lo dejemos de lado, ¿no? Claro que sí. Déjame, de hecho, recibir a nuestra invitada especial, es economista, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, economista de la Facultad de Economía de la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante en economía en la UNAM. Sus investigaciones se centran en el análisis de las transformaciones en el proceso de trabajo de la industria mexicana y sus efectos sobre las relaciones laborales. Le agradezco mucho a Carolina Hernández que nos acompañe esta noche para hablar del salario mínimo, un salario mínimo que ve su aumento más importante de los últimos 40 años, aunque nos quieren dorar la píldora y vender otra historia desde la oposición. Carolina, gracias por su paciencia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muchísimas gracias. Saludos a ti, saludos a Yasmín y por supuesto a la gente que nos acompaña aquí en tu programa. Pues en efecto, ahora estamos viendo otro de los logros que se presentan en la actual administración, una administración que ha tenido como pues ejes de actuación el cumplimiento de este lema de primero los pobres, que se ve materializado justamente en este aumento del salario que se enmarca ahora que estaba escuchando tu programa, pues en un mecanismo que me parece que hace sentido a las y los trabajadores de este país, porque en tu programa se ha hablado mucho de esta justicia política y esta justicia social, pero poco se aborda el tema de la justicia económica. Sabemos que el neoliberalismo tuvo características muy particulares, entre las cuales no solo destaca la corrupción, sino también este privilegiar los intereses de los segmentos económicos más fuertes que además se caracterizan por no ser nacionales. Entonces, en este marco podemos ver que para cualquier transformación se requiere de una ampliación de la democracia y qué mejor que esta democracia tenga como bases la democracia económica. Y esto se ve expresado justamente en el aumento de los salarios, no solo por el impacto que tiene en el dinamismo del mercado interno, sino también pues en la calidad de vida de las y los trabajadores.
porque cuando se habla de un incremento en el salario de cerca del 90% en los años de la actual administración, pues nos damos cuenta de que las y los trabajadores ahora pueden adquirir con el salario que se les paga, es decir, con el pago a la fuerza de su trabajo a cambio de una jornada de trabajo, pues adquirir más mercancías que les son indispensables para su reproducción. Entonces, en este marco, pues es de celebrar este importante incremento en los salarios. Y creo que con este tema queda definido nuevamente que no hay cosa más importante que primero los pobres, que por el bien de todos, primero los pobres, y son los pobres los que están beneficiándose de este anuncio, de este acuerdo del salario mínimo, Yasmín. Sí, justamente, fíjate, hablaba Carolina de que en este gobierno transformador, pues en este proceso de transformación, se ha puesto como eje y se ha puesto por delante, por supuesto, el tema de primero los pobres, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. No solamente eso, es más, enmarcar esto que recientemente y que lo vamos a tener que estar mencionando y lo vamos a tener que estar profundizando también, este humanismo mexicano que ha propuesto así nombrarlo el presidente de la República, pone de frente justamente eso, ¿no? O sea, hablar de humanismo mexicano pone de frente al pueblo, dando justicia, como bien decía también Carolina, pero también en este eje que ha puesto el énfasis este gobierno, habla un poco de la austeridad y que tiene también que ver con poner los acentos donde tienen que estar, ¿no? Recientemente acabamos de, por fin, este plan B que propone también desde la presidencia en términos electorales, también redistribuye ahí el tema económico. Por eso es que hay como este disgusto, ¿no? Poner estos énfasis, estos acentos de este lado, ¿no? Donde quienes más lo necesitan son los pobres y que aparte los pobres y que son la mayoría, ¿no? En vez de que sea el INE el que se esté gastando todos los dineros, pues, ¿no? Es lo que los tiene como prendidos, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero me parece aparte singular esto que menciona Carolina, donde dice, bueno, hemos clamado por una justicia y hemos clamado por justicia de muchos tipos, pero esta es reivindicar justamente una justicia no solamente en términos laborales, que también lo implica, pues, por la fuerza del trabajo, y justamente pone el énfasis en la economía, ¿no? Que ya lo veníamos ver hace algunos años, recordarán este libro que hace el presidente cuando enuncia que, y le pone este título a la economía moral, ¿no? Donde pone el énfasis, una vez más, en que hay formas de gobernar precisamente desde el humanismo, poniendo este énfasis hacia estas masas, las masas Claro. de las y los pobres. Fíjate, Carolina, que pensaba, ¿no? También se evidencia la desconexión de estos partidos de la oposición, de estos políticos de la oposición, incluso de los analistas y periodistas que juegan este papel de oposición, cuando incluso buscan minimizar el tema del salario mínimo, y se trata de millones de mexicanos que se beneficiarían, pero cuando se ponen en contra o ridiculizan o intentan minimizar lo que se ha anunciado, es cuando evidencian que no entienden nada. ¿O cómo la ves, Carolina? Pues mira, coincido contigo en el análisis, porque una de las características del neoliberalismo es justo este rebase del poder económico por encima del poder estatal. Nosotros en este momento nos damos cuenta que ya hay funcionarios que pues no tienen cabida en un Estado con vocación democrática y vocación popular como el que ahora se está gestando. Entonces, cuando tú hablas o piensas en personajes específicos que representan ahora la oposición y vinculándolo con lo que dice Yasmín, vemos que pues resulta hasta inmoral que existan funcionarios como el presidente del INE, cuya percepción mensual supera, pues haciendo la transformación en dólares,
a los mismos, bueno, a muchos mandatarios a nivel mundial. Por ejemplo, hoy en la mañanera se dijo, es que Lorenzo Córdoba gana más que el presidente de México, pero también leía leía un periódico, no recuerdo ahorita cuál, en donde pues te hacía ver cómo lo que gana Lorenzo Córdoba no solo supera lo que gana el presidente de México, sino también el primer ministro de Reino Unido, también el presidente de Holanda, de Francia, de Hungría, de Italia, de España. Y si lo comparamos con otras figuras cercanas a su estructura, pues sus ingresos representan el 83% de la asignación que le hacen al rey de España. Entonces ahí nos damos cuenta que de repente minimizan el salario de los trabajadores, que como bien menciona son millones de personas aquí en México, pero también hacen caso omiso de los salarios que se dan en otras latitudes y con personajes que estamos hablando que también tienen una responsabilidad particular, como son el caso de los presidentes actuales e incluso de las figuras que representan el poder, como es la monarquía española, ¿no? Así es,